los interrumpo. Esa lamentablemente es mi labor del día de hoy. Pasaremos a la presentación del compañero Leonardo Fausto Torres Ramírez, del Pilares Sector de Policía Zaragoza. El compañero Leonardo Fausto tiene una formación de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como diversos cursos en filosofía y religión. Sus investigaciones se enfocan en culturas prehispánicas, guerra de independencia e historia de las religiones. Ha trabajado como docente en el programa Niños Talento, y actualmente su trabajo en Pilares consiste en la divulgación de la historia, así como en asesorías académicas. Su presentación, que el día de hoy nos trae, se llama Guerra de Dioses Mexicas versus el Dios Cristiano de los Españoles. Sin más, compañero, te doy la palabra. Muchas gracias, Fabián. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta presentación. Les voy a hablar sobre los dioses mexicas y el dios judeocristiano. Vamos a ver un poco. Ahí están viendo mi presentación. Sí. Perfecto. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta pequeñísima, a esta muy breve presentación y vamos a ver lo siguiente. Inicio con esta cita de Pablo Escalante. Nos dice, la conquista española ocasionó el encuentro de dos civilizaciones muy distintas. La europea tenía ganado, ejes y pernos, navegación ultramarina, espadas de acero, libros impresos y catedrales. La mesoamericana tenía cordajes y buenos sistemas de ensamble, en piedra, en madera y en cestería. Navegación de cabotaje, espadas de vidrio, libros manuscritos y pirámides. Nuestros antepasados del otro lado del mar nos traían a un dios barbudo, furioso y benévolo. Era el verdadero dios. Nuestros antepasados de este lado del mar tenían dioses de infinitos rostros, iracundos y alegres. Eran verdaderamente dioses. Unos y otros eran capaces de matar en nombre de esos dioses. Pues bueno, con esta cita comencé justamente porque quiero que vean que la conquista de México Tenochtitlan básicamente se enfocó en una lucha de religiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos religiones de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estas culturas tenía un dios y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por defender la religión que profesaba y por lo tanto defender a su pueblo basado en la religión. No se trata de una versión romántica, por así llamarla, en donde dicen, soy capaz de matar por mi Dios. Es decir, estos hombres realmente estaban dispuestos a matar a otro compañero en nombre de su Dios. Y pues bueno, si se fijan, esta cita nos habla de los dos tipos de dioses. El dios barbudo, pues hace alusión al dios que nos traen los españoles, el dios que hoy en día conocemos en la Iglesia Católica. Y por el otro lado, tenemos a los otros dioses. Aquí lo dice Pablo Escalante, con rostros iracundos y alegres. Si vemos imágenes de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl, de Tlaloc, vemos que son dioses que sí son como muy alegres, tienen rostros un tanto extraños para nuestra forma de verlo, pero son dioses que sí contrastan con el dios judeocristiano. Y pues bueno, comencemos con lo siguiente. Aquí les puse, ¿quiénes eran los españoles? Estos españoles que llegaron a América. Se trata de nada más ni nada menos que unos soldados, o unos militares, mejor dicho, que se consideraban a sí mismos como herederos de las cruzadas. Y pues bueno, un cruzado era aquel militar que durante la Edad Media buscaba luchar para recuperar la Tierra Santa, llámese Jerusalén, de manos del Islam. Durante la Edad Media, los españoles que profesaban la religión católica querían recuperar este lugar, que se llama Jerusalén, una tierra sagrada porque tiene una relación estrecha con la vida de Jesús, un individuo que pues todos conocemos como el personaje que propició el surgimiento del cristianismo. Y pues bueno, lo que quieren hacer es recuperar esas tierras. ¿Por qué? Porque están en manos de gente que profesa el Islam. Y pues, ¿cómo? O sea, estamos hablando de una sociedad completamente religiosa. Realmente la religión era muy importante. Un español no podía permitir que las tierras
de Jerusalén, de su Dios, estuvieran en manos de unos hombres que ellos consideraban bárbaros, que consideraban infieles al Dios único, al que para ellos era el Dios único. Y justamente lo que van a hacer es emprender una lucha, una guerra contra aquellos que profesan el Islam. Y van a ir a tratar de recuperar la Tierra Santa. Y como aquí les puse, estaban dispuestos a matar en nombre del único Dios. Para ellos el único Dios es el judeocristiano que viene en la Biblia. Y para ellos era un Dios diferente a los que concebían los musulmanes. Y pues esto se va a desenfrenar en una gran batalla, en una gran guerra, mejor dicho, que por cierto no le va a ir muy bien a los españoles que digamos, ¿eh? Los musulmanes los van a derrotar en repentinas ocasiones y pues Jerusalén no lograrán recuperarla. Posteriormente, se conquistan las tierras en nombre de la cristiandad. Conquistar tierras en nombre de la cristiandad te hace un buen cristiano. Hoy en día no podemos decir, es que los españoles eran malos porque nos atacaban, porque destruyeron el mundo que aquí conocíamos. Los valores buenos o malos son algo muy relativo, dependen mucho del contexto histórico. Entonces, en aquella época, en la Edad Media, e incluso en tiempos de la conquista, un buen cristiano en el ámbito militar era aquel que conquistaba tierras en nombre del Dios único. Entonces, para ellos, desde su punto de vista, era bueno lo que estaban haciendo. Hay que entender a cada personaje en su contexto. Es muy importante esto. Posteriormente, hablemos de un personaje muy importante, Hernán Cortés. ¿Quién era Hernán Cortés? Hernán Cortés fue un hombre que estudiado, mejor dicho, con el grado de bachiller. Un bachiller en aquella época no es lo que hoy en día se puedan imaginar, ¿eh? Estamos hablando de una persona con estudios, bien preparado, porque incluso en aquellas épocas un bachillerato era muy bueno, no era cualquier nivel académico. Hoy en día, pues, por ejemplo, con el nivel de bachillerato, pues es lo mínimo para conseguir un trabajo, ¿no? Pero en aquel entonces el título de bachiller realmente era algo muy, muy elevado, por así decirlo. No era cualquier cosa. No quiso ir a la universidad y no quiso ir porque fuera rebelde o porque no se le dieran las cosas, sino simplemente porque eligió otro camino. Eligió el camino de la milicia o del ámbito militar. Por aquella época, cuando recién se había descubierto el Nuevo Mundo, lo que hoy en día conocemos como América, ir a América era una campaña pues bastante tentadora. Si en tus tierras no habías logrado grandes cosas, si te gustaban los retos y querías arriesgar todo por algo, por un futuro que sí podía ser algo bueno, algo tentador, pues fácil, te ibas a América y conquistabas tierras en nombre de el Dios único. Y justamente fue lo que hizo Hernán Cortés. Y Hernán Cortés tenía muchos conocimientos, principalmente de derecho y obviamente militares, porque tenía varias tácticas. Él estudió derecho, por algo fundó la ciudad de la Veracruz cuando llegó aquí a América. No porque fuera algo ilegal, no lo podemos, volvemos a lo mismo, hay que entenderlo en su contexto. Fundar una ciudad en nombre de su rey, de la corona española, y en nombre de Dios Todopoderoso, realmente era algo muy valioso. Te daba una gran legitimidad ante las autoridades. Era como si tuvieras una estrellita, como ponerte una estrellita en la frente. Y justamente por eso se fundó esa ciudad. Y Hernán Cortés, incluso cuando llega a Tenochtitlan, nos dice en sus cartas de relación, esas cartas que escribió para el rey, para justificar la conquista de México, nos dice santo y seña de cómo estaba organizada la ciudad de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque consciente e inconscientemente va a saber estrategias militares. Y si ve una barda, puede saber, esta barda me sirve para por aquí brincar en caso de que haya una guerra, por ejemplo. Entonces era una persona bien preparada. Ahora, el otro lado de la moneda, los mexicas. La cultura mexica contaba con una religión de Estado. Era muy diferente a la religión que profesaban los demás individuos. No era la misma que profesaban, por ejemplo, los campesinos. Era una religión diferente. Ellos podían tener su propia religión, pero la que importaba era la del Estado. No, nunca prohibieron a otros tener otra religión, siempre y cuando se le entregaran atributos. Se le entregaran atributos y todo lo que necesitaran. Religión y magia van de la mano.
vamos a encontrar, por ejemplo, aquí que los sacerdotes, a su vez, van a ser chamanes. Y nos dice, según López Austin, los dioses mesoamericanos deben ser alimentados o de lo contrario mueren. Y sí, exactamente. Si no se les alimenta, estos dioses mueren. Así se les concebía. ¿Cómo se les alimentaba? Pues con sangre. Por eso el papel del sacrificio humano principalmente. Ahora bien, Moctezuma II, la contraparte, por así decirlo, de Hernán Cortés. Era un gobernante de los dominios mexicas. No era cualquier Tlatoani, ¿eh? Tlatoani es el nombre con el cual se le nombraba a los gobernantes aquí en las ciudades de Mesoamérica. Era un gobernante de todos los dominios mexicas, pero a su vez dominaba un gran territorio. Aquí les puse, mantenía la supremacía de Tenochtitlan sobre las otras dos ciudades hegemónicas, Tlacopan y Texcoco. Los mexicas no podían por sí solos dominar todos los territorios, podían forzosamente de otros grupos que fueran sus aliados, la llamada Triple Alianza, como se les conoce. Tlacopan y Texcoco, por sí solos no hubieran logrado nada. Y sin embargo, Moctezuma II era el mandamás, la autoridad máxima dentro de estos territorios. ¿Y de dónde era? Pues de las tierras mexicas. Y pues bueno, dominaban rutas comerciales en el altiplano central, extendiéndose a la costa del Pacífico y al Golfo de México. Entendamos algo, los mexicas no dominaban territorios, dominaban rutas comerciales, cosa que los españoles no hacían. Ellos sí controlaban territorios, pero los mexicas no, ellos solamente rutas comerciales. Y pues bueno, el resultado del encuentro. Primero es importante entender a cada personaje en el contexto histórico al que corresponde, tal como ya se los he dicho. Una guerra de religión de dos civilizaciones con dioses completamente diferentes que se enfrentarían. Si prestamos atención, estamos hablando de dos civilizaciones muy diferentes, ¿eh? Desde lo que conciben por la guerra, porque como ya les dije, los mexicas no querían territorios. ¿De qué les servía tener dominado un pueblo y estar absorbiendo sus problemas, tener que estar viendo sus problemas de cada pueblo? Lo que ellos querían simplemente era controlar las rutas comerciales, que les dieran tributo. Y si era necesario, pues dar sacrificios también para los dioses, para que estos dioses no murieran. En cambio, los españoles no. Ellos sí querían una extensión territorial, extender sus dominios por toda América. Entonces, desde ahí es algo muy diferente. Entienden la guerra desde una forma muy diferente. Ambas civilizaciones están dispuestas a matar en nombre de sus deidades. Esto hay que entenderlo. Realmente estamos hablando de que los mexicas creían en Huitzilopochtli, en Tlaloc, en todos estos dioses que ya les he mencionado, y realmente estaban dispuestos a matar en nombre de su dios, igual que los españoles. Los mexicas estaban dispuestos a matar. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a que se les impusiera una religión que no era la que querían. Aparte, los mexicas dominaban el territorio, eran el pueblo hegemónico de esta región, no de toda América, tampoco hay que hacerlos más grandes, dominaban la región. Y ellos estaban dispuestos a luchar para defender lo suyo. Los españoles, por su parte, ya cuando vemos las crónicas de frailes y de otros individuos posteriores a la conquista, nos dicen, es que los mexicas y todos estos pueblos mesoamericanos eran buenos, eran civilizados, tenían un alto grado de cultura y sabían muchas cosas. Solamente tenían un problema. ¿Cuál era ese problema? La religión. Fuera de eso, eran grandes individuos. Y así es como esto nos explica que justamente la guerra se dio más que nada por aspectos de religión y no tanto por otros factores. El motor vino siendo religioso. Y pues bueno, con esto terminó mi presentación y me parece muy oportuno que se vayan con esta idea de que la religión realmente tenía un peso en la historia, en esta época, e incluso hoy en día sigue siendo importante. Ya en otra ocasión les hablaré un poquito más sobre este aspecto religioso y pues con eso termino por mi parte, Fabián. Muchísimas gracias.